Cuando invertí la herencia en un negocio, mi marido solicitó el divorcio, pero al ver quién vino conmigo al juzgado, se quedó pálido. Marina estaba de pie junto a la ventana de su pequeño apartamento en la 7ª planta de un bloque de pisos de un barrio obrero, contemplando el gris patio de octubre. La lluvia golpeaba el alféizar y las gotas resbalaban por el cristal, desdibujando la silueta del parque infantil que se veía abajo. En sus manos sostenía el teléfono, del que acababa de llegar la voz de una mujer desconocida, una notaria. Doña Marina López García, me veo en la obligación de comunicarle una triste noticia, decía la mujer con un tono oficial, pero no exento de compasión. Su tía, doña Eugenia Pérez Cruz, falleció hace 3 días. El funeral ya se ha celebrado. Según el testamento, usted es la única heredera de sus bienes. Marina se dejó caer en el sofá hundido. La tía Eugenia la recordaba vagamente, una mujer alta y delgada, con el pelo cano recogido en un moño severo. Se habían visto solo un par de veces en su infancia, cuando sus padres la llevaban a pasar con ella las vacaciones de verano. La tía vivía sola en una casa antigua con un gran jardín. Había trabajado toda su vida como contable jefa en una fábrica textil y tenía fama de ser una mujer estricta, pero justa. Tras la muerte de los padres de Marina, el contacto entre ellas se interrumpió. La vida la había arrastrado. No había tenido ni tiempo ni un deseo particular de mantener la relación con una pariente a la que apenas conocía. ¿En qué consiste la herencia?, preguntó Marina, sintiendo como el corazón se le aceleraba. La casa la vendió su tía hace 2 años y se mudó a un piso más pequeño. ¿Ese piso también será suyo? Pero lo principal son los fondos en sus cuentas bancarias. La notaria hizo una pausa. La suma asciende a 150.000 euros. Marina se quedó helada. ¿150.000? repitió, pensando que había oído mal. La notaria repitió pacientemente, 150.000 euros. La tía Eugenia había ahorrado durante toda su vida, viviendo modestamente, sin gastar dinero en tonterías, y ahora todo aquello iba a parar a su única sobrina. Cuando la conversación terminó, Marina siguió sentada en el sofá, con la mirada perdida. 150.000 euros. Para ella, una simple contable en una empresa comercial que ganaba 1.200 euros al mes, era una suma increíble. Una suma que podía cambiarlo todo. La puerta de entrada se cerró de un portazo. Andrés había vuelto del trabajo. Su marido, con quien llevaba 8 años, entró en la habitación, sacudiéndose las gotas de lluvia de la chaqueta. ¿Otra vez esta lluvia?, gruñó, quitándose los zapatos en el recibidor. ¿En el trabajo? Un caos total. ¿No hemos cumplido los objetivos? El jefe está que trina. Pasó a la cocina y sacó una cerveza de la nevera. ¿Qué hay para cenar? Marina se levantó del sofá y fue a la cocina. Andrés estaba sentado a la mesa, ya con la botella abierta. Tenía 36 años, era de estatura media, con una incipiente barriga y el pelo empezando a ralear. Trabajaba como gerente de ventas en una empresa mayorista de materiales de construcción. Su sueldo no era malo, pero era inestable, dependía del cumplimiento de los objetivos. Andrés, me ha llamado una notaria, empezó Marina, sentándose frente a él. ¿Ha muerto mi tía Eugenia? Esa a la que visitaba de niña. Bueno, que en paz descanse, respondió Andrés, dando un trago. ¿Ya era mayor? 78 años. Marina tragó saliva. Me ha dejado una herencia. Andrés levantó la vista. ¿Qué herencia? Un piso y dinero. 150.000 euros. Su marido se quedó paralizado con la botella a medio camino de la boca. Luego la dejó lentamente sobre la mesa. ¿Estás de broma? No. La notaria dijo que mi tía ahorró toda su vida. Soy la única heredera. Durante unos segundos, Andrés permaneció en silencio, procesando la información. Luego, de repente, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Se levantó de un salto y abrazó a Marina. Marina, ¿te das cuenta de lo que esto significa? ¿Somos ricos? Maldita sea. 150.000 euros. La besaba en las mejillas, en el pelo, en la frente. Es increíble. ¿Podremos comprar un piso decente? ¿Un coche? ¿Irnos por fin de vacaciones a un sitio de verdad? No a un hotel de 3 estrellas en Benidorm, sino a un lugar exótico. Marina también sonreía, pero en su interior comenzaba a nacer otro sentimiento. Se liberó con cuidado de los brazos de su marido. Andrés, he estado pensando en una cosa. ¿Recuerdas que te hablé de mi sueño? Él frunció el ceño. ¿Qué sueño? Lo de la cafetería. Siempre he querido abrir mi propio local, un sitio pequeño y acogedor donde la gente pudiera relajarse, tomar un buen café, charlar. Incluso hice bocetos hace tiempo. Creé un menú. El rostro de Andrés se puso serio. Marina, ¿de qué hablas? ¿Qué tiene que ver una cafetería con esto? Quiero invertir este dinero en un negocio. Abrir primero una cafetería y luego, si va bien, expandirme.
Hablaba rápido, sintiendo cómo la emoción crecía en su interior. Es una oportunidad real. Llevamos toda la vida trabajando para otros, ganando una miseria. Y aquí tenemos la oportunidad de crear algo nuestro. Andrés se reclinó en la silla. ¿Hablas en serio, Marina? Es un riesgo enorme. La mayoría de las cafeterías y restaurantes quiebran en el primer año. Nunca has llevado un negocio, no sabes nada de comercio, de gestión de personal. Le tomó la mano. Mejor vamos a administrar el dinero con sensatez. Compraremos un piso más grande, invertiremos el resto en algunos activos seguros. Viviremos tranquilos. Marina sintió que algo se encogía dentro de ella. Se lo esperaba. Andrés siempre había sido cauto, práctico. Nunca soñaba. Nunca se arriesgaba. Se sentía cómodo en su gris y estable rutina. Andrés, no quiero simplemente vivir tranquila. Quiero intentar, al menos una vez en la vida, hacer aquello con lo que he soñado. Le apretó la mano. Entiéndelo. No es solo dinero. Es una oportunidad. Él guardó silencio, mirándola, y luego suspiró. Está bien, pensémoslo. Quizá tengas razón, pero hay que calcularlo todo. Hacer un plan de negocio, encontrar un local. Es un trabajo enorme. Marina sonrió. Estoy dispuesta a trabajar, y necesito tu ayuda. Los días siguientes, voló como en una nube. Formalizó los documentos para recibir la herencia, viajó a Soria para visitar la tumba de su tío, presentar sus respetos y agradecerle aquel inesperado regalo del destino. Decidió vender el piso de su tía. Un pequeño estudio en las afueras de la ciudad le reportó otros 20.000 euros. Por las tardes, cuando Andrés volvía del trabajo, se sentaban a la mesa de la cocina con el portátil y un cuaderno. Marina sacó sus viejos apuntes, un grueso cuaderno en el que, cuando aún estaba en la universidad, había dibujado interiores, inventado nombres y diseñado menús. Andrés lo hojeaba, sonriendo. «Eres una romántica», decía. «Café y nubes». El nombre, desde luego, es original. Marina se sonrojaba. Bueno, entonces era joven y tonta, pero la idea no es mala. Andrés asentía, pensativo. En principio, sí. Las cafeterías están de moda ahora. Lo principal es encontrar el lugar adecuado y el concepto correcto. Abrió una hoja de cálculo y empezó a hacer número. Alquiler del local, reforma, equipamiento, mobiliario, primera compra de productos, salarios del personal para el principio, publicidad, trámites legales. Las cifras crecían. Para un solo local se necesitarán unos 50.000 euros, si lo hacemos bien. Marina asentía y tomaba notas. Le gustaba que su marido se hubiera involucrado en el proceso. Parecía que por fin se habían convertido en un verdadero equipo. Andrés proponía sus propias ideas, centrarse en la comida saludable, añadir batidos y ensaladas al menú, decorar el interior en estilo escandinavo. Ahora está de moda, explicaba. Madera clara, paredes blancas, plantas naturales, minimalismo. A la gente le encanta. Fueron a ver locales. Marina quería encontrar un sitio en un barrio antiguo, con muchos edificios de viviendas y oficinas, pero con pocas cafeterías de calidad. Andrés la acompañaba, evaluando el tránsito de gente y la proximidad a las paradas de transporte público. Finalmente, encontraron un pequeño local en la planta baja de un edificio de ladrillo de los años 50. Techos altos, grandes ventanales, 30 metros cuadrados. El alquiler era asequible. Aquí, dijo Marina, de pie en medio del espacio vacío. Aquí estará mi cafetería. Firmó el contrato de alquiler y contrató a un equipo para la reforma. Andrés la ayudó a elegir la máquina de café, el equipo de refrigeración y los muebles. Incluso la acompañó a reuniones con proveedores de café, probando diferentes variedades y dando su opinión. Este es demasiado ácido, decía, arrugando la nariz. Pero este no está mal. Es equilibrado. Marina lo miraba y pensaba que se había equivocado con su marido. Quizá no era tan gris y aburrido. Quizá solo le faltaba un estímulo, un objetivo. Y ahora que había surgido la oportunidad, se revelaba desde una nueva perspectiva. La reforma duró 1 mes y medio. Marina iba a la obra todos los días después del trabajo, supervisando el proceso. Pintaron las paredes de color marfil, el suelo se cubrió con un laminado claro imitando madera y se instalaron grandes ventanales panorámicos. Junto a una pared colocaron una barra de roble natural y encargaron taburetes altos con asientos acolchados. En la sala pusieron 6 mesas, 4 para 2 personas y 2 para 4. En los alféizares colocaron plantas naturales en macetas de cerámica, ficus, monsteras, suculenta. En la pared detrás de la barra colgaron una pizarra donde Marina, con una caligrafía elegante,
Escribió el menú: café, desde expreso hasta latte, tés negros, verdes y de hierbas, bollería como croissants, magdalenas y tartas de queso, sándwiches, ensaladas y batido. Todo casero, fresco y con productos de calidad. Cuando todo estuvo listo, Marina invitó a Andrés a verlo. Llegó por la tarde, después del trabajo, se detuvo en el umbral y recorrió lentamente el local con la mirada. Vaya, exhaló. Marina, ha quedado realmente genial. Ella resplandeció. ¿De verdad? ¿De verdad? Es acogedor. Tiene estilo. Me gusta. La rodeó con un brazo por los hombros. Eres una campeona. Marina se acurrucó contra él, sintiendo orgullo y gratitud. Sin su apoyo, no se habría atrevido. Sin su ayuda, todo habría sido mucho más difícil. Una semana después tuvo lugar la inauguración. Marina invitó a amigos, compañeros de trabajo y repartió folletos a los vecinos de los edificios cercanos. Acudieron unas 30 personas. La gente tomaba café, elogiaba la bollería y se hacía fotos con el bonito interior de fondo. Andrés ayudaba a servir los pedidos, charlaba con los invitados, bromeaba. Era encantador cuando quería, sabía cómo ganarse a la gente. El primer mes, la cafetería funcionó con éxito variable. Había días en que solo entraban 3 o 4 personas. Otros, la cola llegaba hasta la puerta. Marina dejó su trabajo de contable para dedicarse por completo al negocio. Ella misma preparaba el café, horneaba magdalenas y croissants por la mañana, hablaba con los clientes, llevaba la contabilidad y compraba los productos. Era agotador, pero se sentía viva. Por primera vez en muchos años, hacía algo que le gustaba, en lugar de simplemente cumplir un horario en una oficina. Poco a poco, la cafetería fue ganando una clientela fija. Estudiantes del instituto cercano venían a prepararse para los exámenes. Madres jóvenes con carritos se pasaban a tomar un capuchino. Oficinistas se llevaban un café para llevar por las mañanas. Marina memorizaba sus preferencias, los saludaba por su nombre y se interesaba por sus vidas. La gente lo valoraba. A finales del tercer mes, la cafetería empezó a generar un beneficio estable. Pequeño, pero un beneficio. Marina calculó que amortizaría la inversión en aproximadamente un año. Era un éxito. Andrés se alegraba con ella, pero Marina notó que su marido había empezado a pasar menos por la cafetería. Antes, se dejaba caer un par de veces por semana para tomar un café y ver cómo iban las cosas. Ahora podía pasar semanas sin aparecer. Cuando ella le preguntaba, él ponía como excusa el trabajo y el cansancio. «Yo también tengo mis cosas», Marina decía. «No puedo estar todo el día metido en tu cafetería». Ella no se ofendía. Entendía que cada uno tenía su vida, pero a veces le gustaría que compartiera su alegría con ella. Habían pasado 6 meses desde la apertura de la primera cafetería. Marina estaba de pie junto a la barra, limpiando la ya reluciente máquina de café y mirando por la ventana la animada calle. Detrás de esa ventana transcurría su nueva vida, una vida que había creado con sus propias manos. Los clientes entraban y salían. Algunos se apresuraban al trabajo con un vaso de cartón en la mano, otros se entretenían en una mesa con un libro o un portátil. El ambiente en la cafetería era exactamente el que Marina había soñado, cálido, hogareño, vivo. La caja registraba buenas cifras. El beneficio neto mensual rondaba los 2.500 euros. Con eso cubría el alquiler, los sueldos de las 2 empleadas que había contratado para ayudarla, la compra de productos y los gastos de suministro. Incluso quedaba un poco para crecer. Marina ahorraba ese dinero, planeando abrir un segundo local. Trabajaba mucho. Se levantaba a las 5 de la mañana para tener la bollería recién hecha para la apertura a las 7. Pasaba 12 horas al día en la cafetería y volvía a casa tarde, agotada. Para entonces, Andrés solía estar ya durmiendo o sentado frente al televisor con una cerveza. Sus conversaciones se habían vuelto más cortas. Marina intentaba contarle cosas del negocio, de los clientes habituales, de nuevas ideas para el menú, pero veía que su marido la escuchaba a medias, asintiendo mecánicamente, sin prestar atención. «Andrés, estoy pensando en abrir una segunda cafetería», le dijo una noche mientras cenaban. «He encontrado un sitio excelente en el centro, cerca de un complejo de oficinas. El tránsito de gente allí es enorme. Creo que se amortizará más rápido que la primera». Andrés levantó la vista del plato. «¿Una segunda? Marina, ¿hablas en serio? Ya tienes una, pero está dando beneficio. ¿Por qué parar? Quiero crecer, crear una cadena». Él resopló. ¿Una cadena no crees que tienes un concepto demasiado alto de ti misma? Una cosa es una pequeña cafetería en un barrio residencial, y otra muy distinta un negocio serio. Marina sintió una punzada de ofensa. ¿Por qué dices eso? Antes me apoyabas. Antes era interesante. Una novedad. Ahora solo piensas en el trabajo. No estás nunca en casa. La cena no está lista. La casa está desordenada.
Llego del trabajo y aquí está todo vacío y frío. Andrés, estoy construyendo un negocio. Requiere tiempo y esfuerzo. Tú mismo dijiste que había que implicarse. No pensé que te olvidarías de todo lo demás. De la familia, del hogar. Y de tu marido. Al fin y al cabo, discutieron esa noche. Marina intentó explicarle que era algo temporal, que cuando el negocio se consolidara, contrataría a un encargado y podría pasar más tiempo en casa. Andrés no la escuchó. Se fue a dormir, cerrando de un portazo la puerta del dormitorio. Marina se quedó sentada en la cocina, mirando por la ventana. Por dentro, todo se encogía de ofensa e incomprensión. No trabajaba por dinero. Trabajaba porque por fin había encontrado algo que daba sentido a su vida. ¿Por qué su marido no lo veía? A pesar del descontento de Andrés, Marina abrió la segunda cafetería. Invirtió en ella 60.000 euros. El local en el centro era más caro. La reforma costó más. El concepto siguió siendo el mismo, un acogedor estilo escandinavo, café de calidad, bollería casera. Pero aquí añadió más asientos, amplió el menú para incluir desayunos y menús del día. El nuevo local fue un éxito inmediato. Los oficinistas de los edificios cercanos se convirtieron en clientes habituales. Por las mañanas, no había mesas libres. Marina contrató a 2 empleadas más y a una encargada para la primera cafetería, para poder dedicar más tiempo al nuevo establecimiento. Ahora llegaba a casa aún más tarde, a las 10 o las 11 de la noche. A veces incluso se quedaba a dormir en un pequeño cuarto anexo a la cafetería si tenía que recibir a proveedores temprano o hacer inventario. Andrés casi había dejado de hablarle. Cuando Marina intentaba iniciar una conversación, él la despachaba, se iba a otra habitación. Subía el volumen del televisor. La casa se había vuelto fría e inhóspita. Antes, al volver del trabajo, Marina sentía alivio. Aquel era su hogar, su remanso de paz. Ahora abría la puerta y sentía el peso de la tensión en el aire. Una noche se despertó y notó que Andrés no estaba a su lado. El reloj del móvil marcaba las 3 de la mañana. Marina se levantó y fue al salón. Su marido estaba sentado en el sofá con el teléfono en las manos. La pantalla iluminaba la oscuridad. Al oír sus pasos, guardó rápidamente el teléfono. ¿Qué haces?, preguntó Marina. No puedo dormir. ¿Con quién te escribes? Marina, no empieces. Solo estoy mirando las noticias. No le creyó. En su voz había irritación. En su postura, tensión, pero no tenía fuerzas para discutir. Marina volvió al dormitorio. Se tumbó y se quedó mirando el techo. La sospecha se había instalado en su alma. Silenciosa, casi imperceptible, pero no por ello menos dolorosa. Un mes después de abrir la segunda cafetería, Marina se quedó hasta tarde revisando albaranes. Eran cerca de las 10 de la noche cuando cerró la puerta con llave. Afuera lloviznaba. Se subió el cuello de la chaqueta. Caminó hacia la parada del autobús y vio a Andrés frente a la entrada de un restaurante. Estaba de pie bajo un paraguas, abrazando por la cintura a una mujer joven con un abrigo rojo brillante. La mujer reía, echando la cabeza hacia atrás, mientras Andrés le susurraba algo al oído. Marina se quedó paralizada. El corazón le latía desbocado. Quería acercarse, gritar, golpearle, pero las piernas no le respondían. Andrés besó a la mujer en la mejilla. Entraron en el restaurante. La puerta se cerró tras ellos. Marina no recordaba cómo llegó a casa. Se subió al autobús, llegó a su barrio, subió al 7º piso. La casa estaba vacía. Claro que estaba vacía. Andrés se estaba divirtiendo en un restaurante con su amante. Se sentó en la cama, abrazándose las rodillas, y lloró. En silencio, sin sollozos. Simplemente, las lágrimas corrían por sus mejillas y era imposible detenerlas. 8 años de matrimonio. 8 años creyendo que eran una pareja, que él la amaba, que caminaban juntos por la vida. Y resultó que todo ese tiempo había estado sola. Andrés regresó pasada la medianoche. Marina no dormía. Estaba sentada en la cocina con una taza de té frío. Él entró, la vio y se detuvo en el umbral. ¿Aún no duermes? ¿Dónde estabas? En una cena de empresa. Celebrábamos los resultados del trimestre. Mientes. Andrés frunció el ceño. Te vi cerca del restaurante con una mujer. Él guardó silencio unos segundos y luego se encogió de hombro. Es una compañera. ¿De verdad estábamos en la cena de empresa? ¿La estabas abrazando? ¿Besando? Marina, no te inventes cosas. Era una reunión de trabajo normal. No me mienta. Se levantó y se acercó a él. Lo vi todo con mis propios ojos. El rostro de Andrés cambió de repente. La calma fingida desapareció y fue reemplazada por la irritación. ¿Y qué quieres oír? Sí. Estoy saliendo con otra mujer. ¿Contenta? Se quitó la chaqueta y pasó junto a ella hacia la habitación. Tú tienes la culpa. ¿Te olvidaste de mí? ¿De la familia?
todo el tiempo con tus cafeterías. Yo también tengo necesidades, por si no lo sabías. Marina se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Lo había dicho con tanta simpleza, con tanta naturalidad, como si hablara de algo obvio. Entonces, es culpa mía. Su voz temblaba. ¿Y de quién si no? Te lo advertí. Te dije que te estabas obsesionando con ese negocio, pero no me escuchaste. Estaba trabajando. Estaba construyendo un futuro. Para los dos. Andrés se giró hacia ella. ¿Para nosotros? Marina, despierta. Estabas construyendo un futuro para ti. Son tus cafeterías, tu dinero, tu éxito. Yo aquí no pinto nada. Pero tú me ayudaste. Al principio, me ayudaste. ¿Y luego qué? Te fuiste a tu propio mundo. Dejé de hacerte falta. Quiso replicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Y si en algo tenía razón? ¿Y si de verdad se había sumergido tanto en el trabajo que había dejado de prestar atención a su marido? Pero, ¿justificaba eso una infidelidad? No se hablaron durante varios días. Vivían en el mismo piso, pero como en mundos paralelos. Marina salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche. Andrés también se ausentaba a menudo. Ella ya no preguntaba dónde estaba ni con quién, no quería saberlo. El trabajo se convirtió en su salvación. Marina se volcó de lleno en sus negocios, abrió una tercera cafetería, esta vez en el barrio universitario. Apostó por los jóvenes, añadió más dulces, postres de moda y bebidas de temporada al menú. El tercer local también funcionó bien. A finales de año, tenía 3 cafeterías en funcionamiento que generaban un beneficio total de unos 7.000 euros al mes. Marina contrató encargados para cada local, un contable y un responsable de compras. Ella se ocupaba de la gestión general, el desarrollo y el marketing. Creó perfiles en redes sociales, lanzó un programa de fidelización y comenzó a organizar noches temáticas en las cafeterías. Lecturas de poesía, talleres, catas de café. La gente respondía. Las cafeterías se hicieron populares. Hablaban de ellas en los foros locales, las recomendaban a los amigos. Marina sentía orgullo. Lo había logrado sola, con sus propias manos y su propio esfuerzo. Pero en casa, todo se desmoronaba por completo. Andrés ya no ocultaba su infidelidad. Podía no volver a dormir. Podía llevar a aquella mujer a su piso cuando Marina se quedaba hasta tarde en el trabajo. Un día, ella volvió antes y vio en el baño un neceser ajeno, de un rosa chillón. Marina lo cogió y lo tiró a la basura. Cuando Andrés volvió, ella le señaló el cubo en silencio. La próxima vez, lleva a tu amiguita a otro sitio. Esta también es mi casa. Él sonrió con desdén. Como digas. En febrero, 1 año y medio después de abrir la primera cafetería, Marina llegó a casa y encontró un sobre en la mesa. Dentro había unos documentos, una demanda de divorcio. Andrés había solicitado el divorcio. Se sentó en una silla, releyendo los papeles. Exigía la división de los bienes gananciales. Andrés quería la mitad del negocio, la mitad de sus cafeterías, las que ella había creado, en las que había invertido no solo el dinero de su tía, sino también su alma, sus fuerzas y su tiempo. Le temblaban las manos. Marina releyó de nuevo. La demanda alegaba que el negocio se había creado durante el matrimonio y por lo tanto era un bien ganancial. Andrés afirmaba que había participado activamente en la apertura de las cafeterías, ayudando con el plan de negocio, la elección de locales y proveedores, y que sin su participación y apoyo, nada habría sido posible. Marina cogió el teléfono y marcó el número de su marido. No respondió de inmediato. Sí. ¿Qué significa esto? Su voz temblaba de rabia. ¿Quieres quitarme la mitad de mi negocio? Nuestro negocio. Marina, estábamos casados cuando lo abriste todo. Así que es de los dos. Estás loco. ¿Es mi dinero? Mi herencia. Tú no tienes nada que ver con esto. Andrés se rió. Una risa fría. Desagradable. Ya veremos qué dice el juez. Mi abogado cree que las posibilidades son muy buenas. Así que prepárate para compartir. Colgó. Marina se quedó sentada, apretando el teléfono, y sintió como todo hervía en su interior. Así que de eso se trataba. Lo había planeado todo. Esperó a que el negocio se consolidara, a que hubiera algo que repartir, y entonces solicitó el divorcio, esperando obtener la mitad. Recordó cómo la había ayudado al principio, cómo la apoyó, cómo la acompañó a ver locales. Y todo había sido por dinero, para luego poder reclamar su parte. La había utilizado desde el principio. Marina se cubrió la cara con las manos. Quería gritar, romper platos, destrozarlo todo a su alrededor, pero se quedó quieta, sintiendo como algo dentro de ella se rompía definitivamente. No el corazón, eso se había roto antes, cuando lo vio con la otra. Se rompía la fe en las personas, en la justicia, en que el bien vence al mal. Pero Marina no pensaba rendirse. Había construido ese negocio ella sola, y nadie, ni siquiera su propio marido, le quitaría lo que le pertenecía por derecho.
Al día siguiente, Marina se tomó el día libre y se puso a buscar un abogado. Encontró en Internet varios despachos especializados en asuntos de familia y concertó citas. El primer abogado, un chico joven de unos 30 años, escuchó su historia y se encogió de hombro. La situación es complicada. El dinero lo recibió usted por herencia, eso es cierto, pero el negocio lo abrió estando casada. Su marido puede demostrar que participó en el desarrollo del negocio, y entonces el juez podría reconocer su derecho a una parte. La práctica demuestra que en estos casos suelen repartir a la mitad o se paga una compensación. Marina salió del despacho con un peso en el corazón. La segunda abogada, una mujer de mediana edad con el rostro cansado, le dijo más o menos lo mismo. Necesita reunir todos los documentos que demuestren que el dinero para abrir el negocio procedía exclusivamente de la herencia. Extractos bancarios, contratos, facturas, todo lo que muestre el movimiento de los fondos. Pero ni siquiera eso garantiza el éxito. Si su marido demuestra su contribución al desarrollo del negocio, el juez podría ponerse de su lado. Marina se sentó en el coche y apoyó la cabeza en el volante. Así que todo lo que había construido podían quitárselo. Sin más, porque estaba casada con un hombre que resultó ser un miserable. Por la noche, estaba sentada en su primera cafetería, aquella con la que todo había empezado. Había pocos clientes, era un día laborable, tarde. Afuera lloviznaba, las gotas resbalaban por el cristal. Marina bebía un café frío y hojeaba su viejo cuaderno de boceto. Allí estaban sus dibujos del interior. Allí estaba el menú, escrito con letra irregular. Cuántas esperanzas había en esas páginas, cuánta fe en el futuro. La puerta se abrió y sonó la campanilla. Entró Sara, la encargada de la cafetería, una chica de 20 y tantos años con el pelo corto y pelirrojo y una constelación de pecas en la nariz. Doña Marina, ¿todavía aquí? Son casi las 9. No puedo dormir en casa. Tengo la cabeza llena de cosas. Sara se sentó a su lado y pidió un té. ¿Ha pasado algo? Marina la miró. ¿Sara trabajaba con ella desde la inauguración? Era una persona de confianza, casi una amiga. Quizá debería contárselo. Mi marido ha pedido el divorcio. Quiere quitarme la mitad del negocio. Sara silbó. Menudo. Perdón por la expresión. No te preocupes. Yo pienso lo mismo, sonrió Marina con amargura. Los abogados dicen que tiene posibilidades, que el juez podría ponerse de su lado. Pero eso es injusto. Usted lo hizo todo sola. Él solo ayudó un poco al principio y luego desapareció. La ley no siempre es justa. Sara se quedó pensativa, removiendo el té con la cucharilla. ¿Y tiene testigos que puedan confirmar que usted trabajaba sola? Bueno, yo, por ejemplo, o los otros empleados. Vimos cómo se dejaba la piel de la mañana a la noche. Marina negó con la cabeza. Eso no ayudará. Hacen falta pruebas documentales, financieras, y de esas tengo pocas. Se quedaron en silencio. Afuera, la lluvia arreció, golpeando el tejado. A lo lejos, retumbó un trueno. Marina recordó cómo Andrés le había hablado de su familia. Fue hace mucho tiempo, al principio de su relación. Estaban sentados en la cocina de su piso de alquiler de entonces, bebiendo vino, y él, animado tras la segunda copa, empezó a hablar del pasado. Tengo un hermano pequeño, dijo entonces. Víctor. Llevamos unos 10 años sin hablarnos. ¿Por qué? Preguntó Marina. Andrés se ensombreció. No entendió unas decisiones familiares. Se ofendió y se fue. Es muy orgulloso. ¿Qué decisiones? Cuando murió nuestro padre, quedó un piso. Un piso de 2 habitaciones en el centro. Mi madre vivió allí, pero luego ella también murió. El piso debía ser para mi hermano y para mí, a partes iguales. Pero Víctor entonces estaba estudiando en la universidad. No tenía dinero y yo tenía deudas. Necesitaba una suma importante con urgencia. Le propuse comprarle su parte. Le di algo de dinero, firmó los papeles y luego empezó a gritar que le había engañado, que el piso valía mucho más. Discutimos a muerte y no nos volvimos a ver. Marina entonces no preguntó más detalles, decidió que eran asuntos de familia en los que era mejor no meterse. Pero ahora, al recordar aquella conversación, se quedó pensando. Andrés dijo que le había dado dinero a su hermano, ¿pero cuánto? ¿Y era realmente un precio justo? Al día siguiente, Marina le pidió a Sara que preguntara entre sus conocidos si alguien conocía a un tal Víctor Beltrán, el hermano de Andrés. Edad aproximada, unos 33 años. Posiblemente trabajaba en el sector financiero, porque Andrés había mencionado una vez que su hermano se había licenciado en Economic. Sara movió sus hilos y en 3 días encontró una pista. Víctor Beltrán trabajaba como analista financiero en una importante empresa de inversión. Vivía en un barrio cercano, no estaba casado. Marina consiguió su número de teléfono a través de conocidos comunes y marcó, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Tonos. 1, 2, 3.
Dígame, una voz masculina, tranquila, con una ligera ronquera. ¿Víctor Beltrán? Sí, soy yo. Me llamo Marina, soy la mujer de su hermano, Andrés. Una pausa. Larga, pesada. La mujer de Andrés repitió lentamente. ¿Y qué quiere? ¿Necesito reunirme con usted? Hablar. Es importante. ¿Hablar de qué? Llevo muchos años sin hablar con mi hermano. Precisamente por eso necesito verle. Por favor. Se trata de asuntos familiares. Víctor guardó silencio. Está bien. Hoy a las 6 de la tarde en la cafetería Vips de la Gran Vía. ¿Sabe dónde está? La encontraré. Marina llegó a la cita 10 minutos antes de la hora. Pidió un café, se sentó junto a la ventana, jugueteando nerviosamente con una servilleta. A las 6 en punto, la puerta se abrió y entró un hombre. Alto, delgado, con un traje gris impecable. Pelo oscuro, corto y unos atentos ojos grises tras unas gafas de montura fina. Miró a su alrededor, localizó a Marina y se acercó. ¿Marina? Sí. Siéntese, por favor. Víctor se sentó enfrente, se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. De cerca, se veía que se parecía a André. Los mismos rasgos, la misma forma de los ojos. Pero la expresión era completamente diferente. Andrés siempre tenía algo de artificial, de falso en la sonrisa. El rostro de Víctor era serio, reservado, pero honesto. ¿Y bien? ¿Para qué estoy aquí? Preguntó. Marina dio un sorbo de café, reuniendo sus pensamientos. Su hermano ha solicitado el divorcio. Quiere quitarme la mitad del negocio que he construido con el dinero de una herencia. Hablaba rápido, temiendo perder la determinación. Sé que no se hablan. Sé que hubo alguna historia entre ustedes con el piso de sus padres. No le pido que me ayude sin más. Pero si tiene alguna información que pudiera, se interrumpió, que pudiera demostrar qué clase de persona es él en realidad. Víctor escuchaba en silencio. Cuando ella terminó, se reclinó en la silla. Así que ha pedido el divorcio y quiere dinero, sonrió con amargura. Típico de Andrés. ¿Puede contarme qué pasó entre ustedes? Víctor pidió un expreso y esperó a que la camarera lo trajera. Dio un sorbo. Cuando murió nuestra madre, quedó un piso de 2 habitaciones en el centro. En aquel entonces valía unos 200.000 euros. Según el testamento, debía repartirse a partes iguales entre Andrés y yo. Yo tenía 23 años. Acababa de terminar la universidad, trabajaba como becario con un sueldo de 600 euros. Vivía en una residencia de estudiantes. Hablaba de forma monótona, sin emoción, pero Marina veía cómo se le tensaba la mandíbula. Andrés vino a verme y me dijo que necesitaba dinero urgentemente. Me propuso comprarme mi parte. Dijo que me daría 15.000 euros, que era un precio justo porque el piso necesitaba reformas y además, el mercado estaba bajando. Yo era joven, tonto, no entendía nada de inmueble. Le creí a mi hermano, firmé todos los papeles y recibí el dinero. Marina escuchaba, conteniendo la respiración. Y luego empecé a informarme. Descubrí el precio real de mercado. Mi mitad valía, como mínimo, 100.000 euros. Andrés me había estafado casi 85.000 euros. Víctor apretó la taza. Cuando fui a verle para pedirle explicaciones, simplemente se rió. Dijo que eso eran negocios, que yo mismo había firmado el contrato y que no podía reclamar nada. Discutimos. Le prometí que no quería volver a verle nunca más. Y no lo he hecho. Hasta hoy. Marina guardó silencio. Así que Andrés era capaz de engañar a su propio hermano, de robarle y seguir viviendo tranquilamente, sin remordimiento. Lo siento, dijo en voz baja. No lo sienta. Hace mucho que perdoné. No a él, a mí mismo. ¿Por la estupidez? ¿Por la ingenuidad? Víctor la miró. Pero si cree que la ayudaré por venganza, se equivoca. La venganza es un asunto vacío. No pido venganza, pido justicia. Él estudió su rostro con una larga mirada. Cuénteme su situación con más detalle. Marina le contó lo de la herencia de su tía, el sueño de abrir una cafetería, cómo Andrés la apoyó al principio y luego se distanció. La infidelidad, el divorcio, el intento de quitarle la mitad del negocio. Víctor escuchaba atentamente, sin interrumpir. Entonces, él afirma que participó activamente en la creación del negocio, precisó. Sí, dice que ayudó con el plan de negocio, la elección de locales, los proveedores. ¿Y es verdad? ¿Al principio? Sí. El primer mes o 2 realmente ayudó, pero luego se desentendió por completo. Todo lo demás lo hice yo sola. Víctor se quedó pensativo. ¿Tiene documentos que demuestren que el dinero para el negocio provenía de la herencia? Sí. ¿El documento de la notaria? ¿Los extractos bancarios? Las facturas del alquiler y del equipamiento. Eso está bien. Pero Andrés es astuto. Seguro que se ha inventado algo. Víctor se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Soy analista financiero.
Me dedico a verificar la legalidad de las transacciones de las empresas, a buscar activos ocultos, fraudes. Si quiere, puedo investigar las finanzas de su marido. Quizá encuentre algo interesante. Marina sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. ¿De verdad lo haría? No lo haré por usted. ¿Lo haré por mí? Para cerrar una vieja historia, se volvió a poner las gafas. Deme todos los datos que tenga. Nombre completo, DNI, datos bancarios si los sabe, lugar de trabajo, todo lo que pueda ayudar. Marina buscó en su bolso, sacó un cuaderno y empezó a escribir. Le temblaban las manos de la emoción. Víctor cogió la hoja, la dobló y la guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. Necesitaré tiempo. ¿Una semana? Quizá 2. Gracias, exhaló Marina. Muchísimas gracias. No me dé las gracias todavía. Es posible que no encuentre nada. Pero Marina tenía fe. Por alguna razón, estaba segura de que Víctor encontraría algo, porque Andrés no podía ser trigo limpio. Un hombre que había engañado a su propio hermano era capaz de cualquier bajeza. Se despidieron a la entrada de la cafetería. Víctor le estrechó la mano con firmeza. La llamaré cuando tenga resultados. Marina asintió, viéndole alejarse por la calle al atardecer. Alto, recto, seguro, nada que ver con su hermano. Las 2 semanas siguientes se hicieron eternas. Marina intentaba concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían constantemente al juicio que se avecinaba. Mientras tanto, Andrés se comportaba con arrogancia y seguridad. La llamó varias veces, proponiéndole llegar a un acuerdo amistoso. Marina, evitemos los juicios, decía con voz melosa. Me das 2 de las 3 cafeterías y nos separamos en paz. ¿Para qué gastar nervios y dinero en abogados? No vas a conseguir nada, respondía ella. Ya veremos. Una tarde, cuando Marina estaba cerrando la segunda cafetería, la llamó Víctor. Lo he encontrado, dijo lacónicamente. He encontrado muchas cosas. ¿Puede venir a mi oficina mañana por la mañana? Claro. ¿A qué hora? A las 9. Marina no durmió en toda la noche. Daba vueltas en la cama, miraba el techo, intentando imaginar qué podría haber encontrado Víctor. A las 9 de la mañana, estaba en la entrada de un edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana. Víctor la recibió en el vestíbulo y la condujo a una sala de reuniones. Sobre la mesa había una gruesa carpeta con documento. Siéntese, dijo. Esto va a ser interesante. Marina se sentó. Víctor abrió la carpeta y sacó el primer documento. Su marido no es solo una persona deshonesta. Es un estafador. Víctor hablaba con calma, pero en su voz se percibía una furia fría. Aquí están los extractos de sus cuentas personales. ¿De estas transacciones? Cada mes transfiere grandes sumas a la cuenta de una tal Inga Soler. Entre 700 y 1.500 euros. Marina examinó las cifras. ¿Es su amante? Posiblemente. Pero no solo eso. Víctor sacó otro documento. Aquí hay contratos de préstamo. 3 créditos a nombre de usted. La suma total es de 30.000 euros. Marina palideció. ¿A mi nombre? Yo no he pedido ningún crédito, pero están a su nombre. La firma está falsificada. Evidentemente, el dinero fue a la cuenta de Andrés y luego fue transferido a la misma Inga Soler. Eso es fraude. Falsificación de documento. Exacto. Y eso no es todo. Víctor puso sobre la mesa unas impresiones de correos electrónicos. Este es su correo electrónico. Contraté a un hacker. No es del todo legal, claro, pero los resultados merecen la pena. Aquí está la correspondencia con Inga. Planearon el divorcio con antelación, discutiendo la mejor manera de sacarle el dinero. Andrés incluso consultó a un abogado sobre cómo eludir la ley de sucesiones. Marina leía los mensajes y sentía un frío glacial en su interior. Andrés escribía, amor, un poco más, cariño, y viviremos como reyes. En cuanto el juez dicte sentencia, reciba mi mitad, venderé estas estúpidas cafeterías y nos compraré un piso en el centro. Viviremos a lo grande. E Inga respondía, no puedo esperar, mi amor, eres tan listo, lo has planeado todo tan bien. Marina levantó la vista hacia Víctor. ¿Qué hago con esto? Vaya a su abogada. Presente estos documentos en el juicio. Andrés no solo no obtendrá nada de usted, sino que se abrirá una causa penal contra él por estafa, falsificación de documentos y obtención ilegal de crédito. Se enfrenta a una pena de cárcel real. Marina guardaba silencio, pasando las páginas. ¿Allí estaba la prueba de la traición? La mentira, el fraude, todo lo que necesitaba para defenderse. ¿Por qué ha hecho esto? Preguntó en voz baja. Ha invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo. A usted no le aporta nada. Víctor la miró. Sí que me aporta satisfacción. Llevaba 10 años esperando el momento de poder demostrar que Andrés es un miserable. Ahora ese momento ha llegado. Recogió los documentos, los metió de nuevo en la carpeta y se la tendió. Esta es su arma. Úsela.
Marina cogió la carpeta y la apretó contra su pecho. Gracias. Estoy en deuda con usted. No está en deuda. Simplemente, asegúrese de que reciba su merecido. Salieron juntos de la oficina. Afuera hacía sol. El viento primaveral mecía los árboles. Marina se quedó de pie, sosteniendo la carpeta, y por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba sola, que la justicia existía y que a veces, muy de vez en cuando, los milagros ocurrían. El día del juicio se fijó para el martes, 10 de abril. Marina se despertó temprano, aunque apenas había dormido. Afuera ya clareaba. Los primeros rayos de sol se colaban por las finas cortinas. Se levantó, se duchó y se puso un traje sastre azul oscuro que había comprado especialmente para la ocasión. Se miró en el espejo, rostro pálido, ojeras, pero la mirada era firme, decidida. El juicio debía comenzar a las 11. Marina llegó con antelación. A las 10:30 ya estaba en la entrada del edificio de los juzgados. Un edificio gris y deprimente de construcción antigua, con la pintura de las paredes desconchada y un detector de metales en la entrada. Dentro olía a papeles viejos y a humedad. Marina subió al segundo piso y encontró la puerta correcta. Sala de vistas número 14. ¿Su abogada? ¿Irene Serrano? Una mujer de unos 50 años con el pelo corto y canoso y unos penetrantes ojos marrones. Ya la esperaba en el pasillo. Sostenía el maletín en el que guardaba la carpeta con los documentos de Víctor. ¿Lista?, preguntó la abogada. Sí, respondió Marina, aunque por dentro todo se le encogía de nervios. No se preocupe. Tenemos pruebas irrefutables. No podrá escabullirse. Entraron en la sala. Una pequeña habitación con techos altos, filas de bancos de madera, un estrado para el juez y 2 mesas para las partes. Marina se sentó en la mesa de la izquierda, junto a su abogada, y puso las manos sobre las rodillas para ocultar el temblor. Unos minutos después, la puerta se abrió y entró André. Llevaba un traje nuevo y caro, camisa blanca y zapatos relucientes. El pelo peinado hacia atrás, el rostro perfectamente afeitado. A su lado caminaba su abogado, un hombre corpulento con la cara lustrosa y una sonrisa de suficiencia. Detrás de Andrés trotaba una mujer joven con un vestido rojo brillante, demasiado corto para una vista judicial. Inga Soler, la amante. Andrés vio a Marina, sonrió con desdén y le hizo un gesto con la cabeza con una amabilidad fingida. Se sentó en la mesa de la derecha, repantigándose en la silla y cruzando las piernas. Parecía absolutamente seguro de sí mismo, tranquilo, como si el resultado del caso estuviera decidido a su favor. Marina lo miró y sintió como una furia fría se encendía en su interior. Ahí estaba, sonriendo, pensando que iba a conseguir su dinero, pensando que había vuelto a engañar a todo el mundo. Exactamente a las 11, entró en la sala la jueza, una mujer de unos 60 años con toga, el rostro cansado y la mirada severa. Todos se pusieron en pie. La jueza ocupó su lugar y abrió el expediente. Se ve la causa de divorcio entre don Andrés Beltrán y doña Marina López García. Simultáneamente, se examina la demanda de don Andrés Beltrán sobre la división de los bienes gananciales. Levantó la vista. ¿Están presentes las partes? Sí, señoría, respondieron ambos abogados. Bien, tiene la palabra el demandante. El abogado de Andrés se levantó y se ajustó la chaqueta. Señoría, mi cliente, don Andrés Beltrán, ha estado casado con la demandada durante 8 años. Durante el matrimonio, la demandada recibió una herencia de 150.000 euros y abrió una cadena de cafetería. Mi cliente participó activamente en la creación de dicho negocio, ayudando con el plan de negocio, la elección de locales, proveedores y proponiendo ideas para la decoración y el menú. Por lo tanto, el negocio se creó con la participación directa de mi cliente y constituye un bien ganancial. Según el Código Civil, en un divorcio, los bienes gananciales se dividen a partes iguales. Solicitamos que se entregue a mi cliente la mitad del negocio o que se le pague una compensación económica de 75.000 euros. Se sentó, satisfecho de sí mismo. Andrés asintió, apoyando las palabras de su abogado. La jueza miró a Marina. ¿Desea manifestarse la parte demandada? Irene Serrano se levantó. Sí, señoría. Mi clienta se opone categóricamente a la demanda. El dinero invertido en el negocio fue recibido por ella en herencia, lo que se acredita con el documento notarial y los extractos bancarios. Dichos fondos no constituyen bienes gananciales y no están sujetos a división. En cuanto a la participación del demandante en la creación del negocio, fue mínima y se limitó a unas pocas consultas al principio. Todo el trabajo posterior fue realizado por mi clienta en solitario. ¿Tiene pruebas? Sí, señoría. Irene Serrano sacó la carpeta de documento, el acta de aceptación de la herencia, los extractos bancarios que muestran el movimiento de los fondos, los contratos de alquiler de los locales, las facturas de compra de equipos. Todo está a nombre de mi clienta.
No hubo ninguna inversión financiera por parte del demandante. La jueza cogió los documentos y empezó a examinarlos. En la sala se hizo el silencio. Marina observaba el rostro de la jueza, intentando adivinar sus pensamientos. Andrés seguía sonriendo, pero en su sonrisa había aparecido una ligera tensión. La jueza levantó la cabeza. Los documentos están en orden. Los fondos fueron efectivamente recibidos por herencia. Miró al abogado de Andrés. ¿Tienen pruebas de la participación de su cliente en la creación del negocio? El abogado de Andrés se levantó y sacó unas hojas. Sí, señoría. Aquí están las declaraciones de testigos que confirman que mi cliente participó en la apertura de las cafeterías. Aquí hay correspondencia entre los cónyuges donde se discutían los detalles del negocio. La jueza cogió las hojas y las leyó por encima. Los testigos son amigos del demandante. Sus declaraciones pueden no ser objetivas. La correspondencia no prueba una contribución financiera o laboral sustancial. Dejó los documentos a un lado. ¿Algo más que presentar? El abogado de Andrés se quedó desconcertado. Señoría, el apoyo moral y las consultas también son una contribución a la causa común. El apoyo moral no es motivo para la división de bienes, le interrumpió la jueza. Si no hay pruebas más contundentes. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. Todos se giraron. En el umbral estaba Víctor, alto, con un traje oscuro impecable y una carpeta bajo el brazo. Entró con calma, con seguridad, y se dirigió a la mesa de Marina. Andrés palideció. Toda su seguridad en sí mismo se desvaneció en un instante. Se levantó de un salto, mirando fijamente a su hermano. Víctor, ¿qué haces aquí? Víctor no respondió. Se acercó a la abogada de Marina y le entregó la carpeta. Irene Serrano asintió y se giró hacia la jueza. Señoría, permítame presentar material adicional para el caso. Este es Víctor Beltrán, hermano del demandante. Actuará como testigo por parte de la demandada. La jueza frunció el ceño. ¿El hermano del demandante testificando en su contra? Sí, señoría. Tiene información importante sobre las maquinaciones financieras del demandante. Andrés se agarró a la mesa, intentando levantarse, pero su abogado lo sujetó por el hombro. Inga se encogió asustada en el respaldo del banco. La jueza invitó a Víctor a acercarse con un gesto. Preséntese y exponga el contenido de su testimonio. Víctor se puso de pie frente a la jueza. Víctor Beltrán, analista financiero. Soy el hermano menor del demandante. No hemos tenido contacto en los últimos 10 años debido a sus acciones fraudulentas con respecto al patrimonio familiar. Hablaba con voz neutra, sin emoción, como en una reunión de negocio. Recientemente, Marina López García se puso en contacto conmigo para solicitar un análisis financiero de la actividad de mi hermano. Acepté. Los resultados fueron sorprendentes. Abrió la carpeta, sacó los documentos y los puso sobre la mesa de la jueza. Aquí están los extractos bancarios de las cuentas de Andrés Beltrán de los últimos 2 años. Como puede ver, cada mes transfería regularmente grandes sumas, entre 700 y 1.500 euros, a la cuenta de Inga Soler, aquí presente. Víctor señaló a la mujer del vestido rojo. Ella se encogió aún más. El origen de este dinero no está claro, ya que el salario oficial de Andrés es de 1.800 euros al mes. La jueza estudiaba atentamente los extractos. Además, continuó Víctor, aquí hay 3 contratos de préstamo a nombre de Marina López García. La suma total es de 30.000 euros. Mi cuñada afirma que nunca firmó esos contratos ni solicitó los créditos. Un peritaje caligráfico confirmará que las firmas son falsas. El dinero de los préstamos se ingresó en la cuenta de Andrés Beltrán y luego también se transfirió a Inga Soler. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Andrés estaba sentado, blanco como el papel, apretando los puños. Su abogado hojeaba frenéticamente unos papeles, pero era evidente que estaba perdido. La jueza levantó la vista hacia Andrés. ¿Puede comentar esto? Andrés abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Luego se humedeció los labios. Ese es un malentendido. Los créditos los pidió Marina. Simplemente se le ha olvidado. Y el dinero se lo transferí a Inga como un préstamo. ¿Es mi compañera de trabajo? Tenía dificultades económicas. Víctor sonrió con desdén. Un préstamo. Interesante. Sacó otro documento. Y aquí están las impresiones de la correspondencia por correo electrónico entre Andrés e Inga. Leeré con el permiso del tribunal. La jueza asintió. Víctor empezó a leer. Y con cada palabra, el rostro de Andrés se volvía más gris. Un poco más, cariño, y viviremos como reyes. En cuanto el juez dicte sentencia, reciba mi mitad, venderé estas estúpidas cafeterías y nos compraré un piso en el centro. Viviremos a lo grande. Fecha, 20 de marzo. Respuesta de Inga, no puedo esperar. Mi amor, eres tan listo, lo has planeado todo tan bien. Víctor levantó la vista. Aquí hay otro mensaje.
El abogado dice que las posibilidades son buenas. Marina es tonta, no se le ocurrirá reunir pruebas decentes. Y yo tengo testigos falsos que confirmarán que invertí en el negocio. La jueza dejó el bolígrafo y se reclinó en su silla. ¿Su rostro era impenetrable? Pero Marina vio cómo apretaba los labios. ¿Testigos falsos?, repitió la jueza. Eso significa que las declaraciones que ha presentado el demandante son falsas. El abogado de Andrés se levantó de un salto. Señoría, esa correspondencia podría haber sido falsificada. ¿No hay pruebas de su autenticidad? Víctor sacó tranquilamente una memoria USB. Aquí están los archivos originales del servidor del servicio de correo. Se pueden verificar. También puedo proporcionar el nombre del especialista que ayudó a obtener acceso a la cuenta. Sí, no es un método del todo legal, pero la información es veraz, y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad por mis actos. La jueza cogió la memoria y se la pasó al secretario. Únase al expediente, procédase a un peritaje técnico. Miró a Andrés. ¿Comprende que se enfrenta a un proceso penal por falsificación de documentos y estafa? Andrés guardó silencio. Su mandíbula temblaba, las manos le tiritaban. Inga se levantó del banco, intentando salir discretamente de la sala. Pero la jueza la detuvo con un gesto. Siéntese, señora Soler. A usted también le espera una conversación con las autoridades como cómplice. Inga se desplomó de nuevo en el banco, cubriéndose la cara con las manos. La jueza juntó las manos sobre la mesa. Por lo tanto, en base a las pruebas presentadas, el tribunal concluye que la demanda de don Andrés Beltrán sobre la división de bienes es infundada y ha sido presentada con el propósito de apropiarse fraudulentamente de los fondos de la demandada. El negocio creado por doña Marina López no constituye un bien ganancial, ya que fue financiado exclusivamente con fondos recibidos por herencia. La participación del demandante en la creación del negocio fue mínima y no da lugar a la división. Hizo una pausa. Se desestima la demanda de don Andrés Beltrán. Se disuelve el matrimonio entre don Andrés Beltrán y doña Marina López. Además, se remitirán las actuaciones a la Fiscalía para que se investiguen los hechos por posible delito de estafa y falsificación de documento. Golpeó con el mazo. Se levanta la sesión. Marina se quedó sentada, incapaz de moverse. Irene Serrano le puso una mano en el hombro. Enhorabuena. Ha ganado. Andrés se levantó lentamente de la mesa. ¿Tenía el rostro ceniciento? Los ojos vacíos. Miró a Víctor, a Marina, luego se dio la vuelta y salió rápidamente de la sala. Su abogado se apresuró a seguirle. Inga se quedó sentada, sollozando en un pañuelo. Víctor se acercó a Marina. Todo ha salido bien. Ella asintió, sintiendo que las lágrimas, no de pena sino de alivio, le subían a la garganta. Gracias, exhaló. Gracias. Sin usted, habría perdido. De nada. Víctor sonrió, por primera vez. Ella vio su sonrisa, cálida y sincera. Se ha hecho justicia. Por fin, salieron juntos del juzgado. Afuera hacía sol y calor. Olía a primavera, a los brotes de los árboles. La gente caminaba por las aceras, reía, hablaba. La vida continuaba. Marina se detuvo y miró a Víctor. ¿Ha restaurado la justicia no solo para mí, sino también para usted? Él asintió. Sí. He llevado ese rencor durante 10 años. Ahora puedo dejarlo ir. Quizás se pase un día por mi cafetería. Tomamos un café. Hablamos de algo agradable. Con mucho gusto. Se intercambiaron los números y se despidieron. Marina se subió al coche y condujo hasta la primera cafetería, aquella donde todo había comenzado. Una semana después, la llamó Irene Serrano. Se ha abierto una causa penal contra Andrés Beltrán por estafa y falsificación de documento. La pena máxima es de hasta 6 años de prisión. También se le ha condenado a pagarle una indemnización por daños morales de 7.500 euros. Marina escuchaba y sentía una extraña calma. Ni regodeo, ni satisfacción, solo calma. Se había hecho justicia. Andrés había recibido su merecido. Continuó desarrollando su negocio. Abrió una cuarta cafetería, esta vez en un nuevo complejo residencial en las afueras de la ciudad. Se centró en un formato familiar, añadiendo un menú infantil y una zona de juegos. La cafetería se hizo popular entre los padres jóvenes. Víctor pasaba de vez en cuando, bebía un expreso, le contaba cosas de su trabajo. Marina escuchaba, alegrándose de que su historia, al menos a alguien, le hubiera ayudado a encontrar la paz. Una tarde, mientras cerraba la primera cafetería, Marina se quedó de pie junto a la ventana, mirando la calle. Caía una lluvia fina, las gotas resbalaban por el cristal. Llovía igual aquel día en que la notaria la llamó para informarle de la herencia. Cuánto había cambiado desde entonces, cuánto dolor, decepción, traición, pero también cuánta fuerza había descubierto en sí misma. Marina ya no tenía miedo, no temía la soledad, ni las dificultades,
ni empezar de nuevo. Había construido lo que había soñado. Había creado 3 ya 4 lugares acogedores donde la gente podía relajarse, calentarse, sentirse como en casa. Y ese era su éxito. Solo suyo. Apagó la luz y cerró la puerta con llave. En el umbral, se giró y miró el letrero sobre la entrada. Café y nubes. El mismo nombre de su viejo cuaderno, de sus sueños de juventud. Se había hecho realidad. Marina sonrió y caminó hacia su coche. La lluvia arreciaba, pero no tenía prisa. Caminaba lentamente, ofreciendo su rostro a las gotas. Por delante tenía la vida, nueva, libre, la suya propia. Y ya no miraba atrás. En casa, en el mismo pequeño apartamento del 7º piso donde había comenzado esta historia, Marina se preparó un té, se sentó junto a la ventana, sacó su viejo cuaderno de bocetos, abrió una página en blanco y empezó a escribir nuevas ideas. Para una 5ª cafetería, para una 6ª, para un futuro que ahora le pertenecía solo a ella. Y en algún lugar, en la otra punta de la ciudad, Víctor estaba sentado en su apartamento mirando una fotografía, una vieja foto en la que él, muy joven, estaba de pie junto a su madre. Ella sonreía, abrazándolo por los hombros. Puso la foto en un marco y la colocó en una estantería. El pasado ya no le oprimía como una pesada carga. Se había convertido simplemente en un recuerdo, triste, pero liberado. Andrés Beltrán fue condenado a 4 años de prisión, con suspensión de la pena y un periodo de prueba. Inga Soler rompió toda relación con él al enterarse de que el dinero se había acabado. Se quedó solo, sin dinero, sin amante, sin esposa. Alquilaba una habitación en un piso compartido y trabajaba como mozo en un almacén. A veces pasaba por delante de una de las cafeterías de Marina, veía a la gente a través de la ventana, las risas, el ambiente acogedor y cada vez apartaba la vista y aceleraba el paso. Se sentía avergonzado. Por primera vez en su vida, verdaderamente avergonzado. Y Marina vivía, trabajaba, soñaba, creaba y era feliz. De verdad, sin mirar al pasado, porque había comprendido lo más importante. La felicidad no está en el dinero ni en las personas que te rodean. La felicidad consiste en ser fiel a uno mismo, a los propios sueños, al propio camino y seguirlo hasta el final, a pesar de todo.